Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta oportunidad abordaremos los elementos del sistema de información gerencial. Veamos ahora cuáles son los elementos mínimos que debe tener un sistema de información gerencial. Al final, todos ustedes tendrán la posibilidad de esbozar, de diseñar un sistema de información general propio, de acuerdo con los requerimientos de su compañía. Entonces, los componentes básicos. Primero, elementos. ¿Cuáles elementos? Pueden ser elementos humanos, pueden ser elementos mecánicos, pueden ser elementos conceptuales. ¿Por qué? Porque resulta que todos los sistemas de información gerencial son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque puede ser un grupo de personas, una reunión de 5 personas que estén haciendo una investigación, tienen su propio sistema. ¿Cómo plasman la información? Por escrito, en notas, en memonotas, en cuadernos, mediante entrevistas, encuestas, testimonios. Diferente a un software que alimenta unos datos con tarjetas, por ejemplo, como se hace con las máquinas, alimenta unos datos, va haciendo los procesos y saca unos productos. De ahí que los elementos puedan ser tan diversos como humanos, mecánicos o conceptuales. 2. Interrelaciones. ¿Qué son las interrelaciones? Sencillamente es la manera en que se relaciona cada uno de los elementos, cómo se conecta y cómo se suple cada uno de ellos para lograr completar el ciclo, que es procesar la información y dar como resultado un producto. ¿Cuál es el producto? Información suficiente, filtrada, para apoyar la toma de decisiones gerenciales. Siguiente es el orden. Necesariamente un sistema debe estar organizado. Organizado de manera tal que cada uno de sus elementos se interrelacione de forma efectiva. Entendido en que un elemento tiene una conexión con el siguiente y el subsiguiente. El producto de esa relación tiene que generar algo de beneficio, tiene que ser algo positivo para el mismo sistema. Por eso tiene que haber una jerarquía y estar todo sistemático, organizado. ¿De acuerdo? De eso se trata. ¿Cuál es el siguiente elemento? Importante tener un objetivo. ¿Y cómo se logra este objetivo? El objetivo se logra de manera cooperativa, necesariamente. Cada uno de los elementos se interrelaciona, tienen un orden y esa unión, ese orden, esos procesos logran alcanzar el objetivo. Acudiendo al refranero popular, se dice que al que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve o cualquier camino le sirve. En los sistemas no es posible. En los sistemas debemos saber para dónde vamos y todos los elementos cumplir con cada una de las funciones para alcanzar el objetivo. Bueno, ¿de qué manera? Defendiéndonos, desenvolviéndonos en un entorno. El entorno es lo que circunscribe a cada uno de los elementos. Entonces, hace referencia a lo que sucede mientras se desarrolla el proceso. ¿Sí? Cada uno de los elementos tiene que estar inmerso en un entorno determinado para que sea eficiente su interrelación. Siguiente son las entradas. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a generar la posibilidad de un nuevo producto alimenticio y hacer una campaña de publicidad. Entonces, las entradas de información son las personas que reciben los testimonios, reciben las encuestas, las tabulan, las organizan, las montan o publican en una plataforma para hacerlo de manera colaborativa. Se me ocurre. Esas son las entradas. La manera en que ingresa la información al sistema total, al sistema general. Luego están las salidas. Las salidas. Entra la información, se hace un proceso y llega a la salida. La salida es la respuesta al entorno. Lo que el entorno como tal, después de procesar, le ofrece a los tomadores de decisiones o a otra unidad modular, por ejemplo. El elemento siguiente es muy importante, es la retroalimentación. Para todos es claro que los procesos deben ser evaluados de manera constante y la evaluación se realiza con retroalimentación. La retroalimentación no es más que decir si está bien, no está bien, es suficiente o es insuficiente, porque ningún sistema es infalible. Todos tienen la posibilidad de ser mejorados. Bueno, veamos ahora la composición modular de un sistema de información. ¿Por qué composición modular? Porque resulta, no sé si ustedes hayan escuchado hablar del blockchain. Se los dejo como inquietud. El blockchain es uno de los sistemas de información gerencial más seguros del mundo.
Es novedoso, lo veremos seguramente en una futura clase, pero está creado en módulos para que cada uno de los módulos contenga un número determinado de elementos y que cada uno, cumpliendo una función específica, logre interrelacionarse con el siguiente módulo para alcanzar el objetivo propuesto. ¿Cuál es el primer módulo? El módulo de definición del sistema de información. ¿Sí? En este módulo se realiza el estudio previo de cómo se va a llevar a cabo el proceso. ¿Sí? La tipología documental, si se va a hacer mediante formularios, ejemplo, en encuestas, ¿qué datos debe llevar la encuesta? ¿Cuál es la caracterización de la población? ¿Cuál es la jerarquía de cada uno de los que opinan? ¿De acuerdo? Ese es el módulo de definición del sistema de información, el inicial. Luego está el módulo de la entrada de información. ¿Cómo lo vemos? Para la campaña de publicidad. ¿Cuál es la entrada de la información? ¿Cómo, como empresa, cómo me entero de la información? Viene el asesor comercial, me dice cuánto están comprando, reviso los datos estadísticos, reviso fuentes primarias, secundarias, terciarias, voy a la experiencia, realizo un análisis horizontal, un análisis vertical. De esa manera ingresan los datos al sistema de información para ser procesados. Luego sigue, obviamente, el módulo de análisis de la información. Pensando en un sistema de información de solo humanos, con auxilio solamente de una libreta de notas. El análisis de la información se lleva a cabo en una lluvia de ideas, por ejemplo. ¿De acuerdo? En este caso, lo que estamos haciendo es, cada uno le da una posible solución, tomamos nota, revisamos, calificamos, evaluamos y al final tiene que dar un producto determinado, que son 2 o 3 soluciones las más adecuadas para alcanzar la mayor utilidad posible. Ese sería el módulo de análisis de información. Pero para el sistema computacional puede ser un módulo de inteligencia artificial. Por ejemplo, sencillamente se dan unas coordenadas, unos datos específicos, se realiza el proceso de manera sistematizada y de ahí tiene que producir cierta información. Bueno, siguiente módulo, el módulo de búsqueda de la información. ¿Cómo alimentamos la información? Ya lo mencioné en gran parte en la frase pasada, en el módulo pasado, y es que ¿cómo alimentamos la información? Tenemos que buscarla de todas las fuentes posibles, yendo al público, hablando, haciendo reuniones con los mismos colaboradores de la compañía, revisando, haciendo benchmarking con la competencia, yendo a fuentes primarias, yendo a buscarlo en internet, no solamente es en Google, ¿no? Información relevante de fuentes pertinentes para evitar las fake news que están tan de moda. Bueno, siguiente, muy importante, el módulo de difusión de la información. Ingresan, están los datos, sigue el módulo de proceso de la información, se hace un producto para el apoyo de toma de decisiones y tiene que salir la información. ¿Para quién? No solamente para la gerencia, sino para el público en general. Ejemplo, vamos a hacer el lanzamiento del Día de las Madres. Usualmente, ¿qué hacen las compañías? Las compañías suben los precios y el día anterior les da por hacer la rebaja. 30% de descuento cuando le habían subido un 35%. ¿No me creen? Revísenlo. Es estadístico. Hay un libro que se los recomiendo. Se llama Venda lo Invisible. Y entonces, en uno de los apartes de los capítulos, habla de que si quiere tener mejores ventas, sube el precio. A la gente le gusta comparar. Lo que cuesta es porque es bueno, es porque es de calidad y me va a servir más. Qué idea más equivocada, pero bueno, así pensamos los consumidores, perdónenme. Módulo de difusión de la información. Por último, está el módulo de evaluación del sistema de información. Recordemos que no son infalibles, todo está sometido a la falibilidad. Quiere decir que es posible, susceptible, hacer una mejora. Luego entonces, de manera crítica, hay que evaluar lo que se hizo con el sistema. Por ejemplo, la información que se recabó o que se consiguió, ¿era información pertinente? En el almacenaje de la información, las bases de datos se estaban alimentando con solo basura o con información que realmente nos sirvió. ¿Qué porcentaje de la información está sirviendo? Si hay una base de datos cuyo porcentaje asciende al 80% de información que quedó almacenada y no se procesó, se hizo mal la consecución de la información. Entonces, este módulo es de los más importantes. Evaluar constantemente el sistema de información. Y por último, ahora sí, después de los módulos, veremos los componentes adicionales del sistema de información. ¿Cuáles pueden ser los componentes? Por ejemplo, los clientes. Los clientes son diferentes. Hay que calificarlos, hay que segmentarlos, hay que ver de acuerdo al nicho, la calificación de cada uno. Ese es un elemento adicional, un componente adicional. Los proveedores, por el mismo comportamiento, por las políticas de cartera, por las políticas comerciales.
Luego el gobierno. ¿Qué más sino el gobierno? Las políticas públicas. ¿Cómo afectan mi sistema de información? ¿Cómo debo tenerlo en cuenta para que mi sistema no sea perjudicado con la derogación de un artículo, de un decreto, de la salida de un nuevo decreto reglamentario? Los organismos de control. Si yo soy exportador y hay un tratado de libre comercio, ¿me beneficia? ¿No me beneficia? ¿Hay apertura económica? Recuerden lo que pasó en el gobierno Gaviria. Los accionistas, la competencia, las entidades financieras, en general todos los agentes endógenos o exógenos que puedan afectar de manera positiva o negativa mi sistema de información. Espero les haya quedado claro, es un poco rápido, son bullets, son cápsulas para que no se aburran, pero recuerden que si tienen alguna inquietud pueden dejar los comentarios aquí abajo y los analizaremos en una futura oportunidad. Muchísimas gracias.